37 años atrás, y vamos allá por 1986, se hacía en el Estadio Ciudad de Caseros, que es el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires, el Festival Rock del Sol a la Luna. ¿Sí? Ese festival iba a presentar, además de Sumo, ¿sí?, a Riff, a Los Abuelos de la Nada, a Juan Carlos Baglietto, e iba a ser, me parece, uno de esos momentos puntales en la historia del rock argentino. Creo que a través de los años siempre había llegado la versión como que había sido el primer show de Sumo, después se marcaba otra cosa a través de los libros, pero la historia real es que este próximo miércoles 20 de marzo, ahí en ese mismo lugar donde tocó Sumo el día de la carrera Papo, que dijo Luca tomando ginebra, ¿quién es Papo? Bueno, van a colocar una plaqueta y se va a iniciar de esa forma lo que es la ruta del rock, que es un recorrido que van a llevar adelante, en este caso desde la sección del ministerio, no tiene que ver con eso, pero sí con la comunicación de 3 de febrero del municipio, una especie de recorrido por lugares de rock. Me parece una propuesta muy interesante que tiene el partido como para revalidar ciertos pergaminos culturales y para que nuestra historia, la que tiene que ver con la música, vuelva a salir a flote y que en este caso a nivel local o regional se ponga el foco en sitios que a veces uno pasa por ahí, se sienta en la puerta y no se da cuenta que han sucedido ahí cosas muy grandes. Vamos a hablar ahora con Germán Felices. Él trabaja justamente en comunicación del municipio de 3 de febrero, lo tenemos del otro lado de la línea y nos va a contar muchas cosas sobre este evento que se hace el miércoles. ¿Cómo andás, Germán? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, Un primero gusto, che. felicitarlos por esta idea de la Ruta del Rock, que ya me lo habían comentado en algún momento y que iban a llevar adelante, y que tiene que ver en este caso con un puntapié inicial fantástico que va a ser ahí en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, que es parte de vuestro terruño, con la colocación de una plaqueta, pero además con el inicio, ¿no?, de lo que es la Ruta del Rock. Así es, bueno, vos sabés que esto nace un poco de la inquietud de, por ejemplo, yo soy hincha de Estudiantes, toda mi vida fui a la cancha, amo el rock, y de toda mi vida a la cancha jamás supe que se había dado ese recital con esa magnitud, ¿viste? Entonces un poco tiene que ver con visibilizarlo, que las familias y la gente que vaya a la cancha, no solamente la cancha de Estudiantes, porque la Ruta del Rock es más amplio, pero que cuando transite por los lugares de 3 de febrero se encuentre con lugares emblemáticos e históricos que tuvieron que ver con la historia de nuestro rock. Y uno es la cancha de Estudiantes, bueno, ahora el último de 37 años de ese festival, que fue mítico, que fue único y que también está lleno de mitos. Vos sabés que, como dijiste, estaba el mito de que fue el primer recital de Sumo. Claro. En realidad fue el tercero, porque el primero fue en una casa, por un festejo de fin de año en el 81, y el segundo fue acá cerquita en Ciudad Rin, en el Club Caroline, y recién el tercero fue ahí en la cancha de Estudiantes, lo que sí fue emblemático porque fue la salida de Sumo al mundo, donde se hizo conocido y todo un montón de tapos. Bueno, te voy a pedir ahora, Germán, si podés hacer, no la parabólica, pero si podés moverte un poquitito, quizás ahí se nos está ensuciando. Ahí estamos perfectos. ¿Ahí perfecto? Ahí te tengo al lado, estás sentado acá. Decía que es verdad lo que estás contando, es el primer gran show de Sumo hacia afuera, aquel, pero bueno, hubo otros artistas, ¿no? Decíamos Orions, que es una banda local, Juan Carlos Baglietto, Abuelos, pero en el caso de Sumo, también, digamos, vos porque sos parte de justamente esa geografía, pero era extraño que un estadio de fútbol a este nivel o de este estilo tuvieran un festival así, ¿no? Una idea muy loca. Sí, imagínate que encima faltaban nada más que 2 semanas para la guerra de Malvinas, entonces era un contexto donde estaba la dictadura militar en el medio, entonces era como raro, impensado, un recital de esa magnitud. Vos pensás que en el mismo lugar tocaron Papo, Luca Prodan, estuvo Fito Páez porque fue el tecladista de Baglietto. Mirá. Bueno, Los Abuelos de la Nada, claro, porque Fito formaba parte de la trova rosarina, claro, y Baglietto estuvo ese día. Fito como pianista. Hay una foto dando vuelta. Vos sabés que no hay tanto material no hay, de ese recital. Cuando uno googlea o busca, de hecho hablamos con la gente del Club de Estudiantes a ver si tenían algo. Nos hemos reunido con Alfredo Rosso, que estuvo ese día y tiene un montón de anécdotas sobre ese recital que nos contó, pero no hay material fotográfico. Hay una foto dando vueltas que está Fito, Papo y Luca, ¿no? Y eso, bueno, nació en Caseros, fue en Caseros, y para nosotros que somos de ahí, es un orgullo y decir, no puede quedar todo esto tapado, que lo sepan unos pocos nada más. Entonces la idea tiene que ver con darlo a conocer. Y vos, esto que hablábamos del contexto, ¿no?, de la dictadura militar y que se venía la guerra de Malvinas, en lo que es el afiche publicitario, Sumo figura entre paréntesis como England, ¿no?
y aparte hacía canciones en inglés. Después de muy poquito tiempo se prohíbe la música en inglés en Argentina, pero en aquel entonces era todo, digamos, fuera de lugar lo que hacía Sumo, no solamente por England, sino porque la baterista era una mujer, Stephanie. Claro. Tocaba un pelado que salía con una careta, con una máscara en el escenario. También hay una foto de Luca con esa careta. Y ahí es cuando se da que, ¿no?, los seguidores de Riff y de Papo lo ven extrañados y empiezan como a insultarlo y a pedir por Papo. Y ahí es cuando Luca medio que se gana al público argentino diciéndole, con todo el acento que él tenía, ¿no? Papo es mi amigo y le juego una carrera tomando ginebra. Y ahí se ganó, digamos, como los primeros aplausos en lo que tiene que ver con la historia del rock nacional. Qué carrerón sería, ¿no? En aquel caso, los dos, el Carpo y Luca con la ginebra mediante. ¿Quién ganaría, no? ¿Quién ganaría? Yo creo que abandonarían los dos antes de llegar al final. Bueno, no sé, en el caso de Luca, lamentablemente, abandonó un poquito antes de que todos queríamos que siguiera, ¿no? Todavía sigo recordando lo que fue el golpe para quienes éramos adolescentes después de 1987, no solamente con la pérdida de Luca, la pérdida de Federico Moura, la de Miguel Abuelo, que iban a ser bastante cercanas, y en el caso de este festival del Rock a la Luna que se hizo ahí en el Estadio de Estudiantes, también participaron otras bandas como Violadores o como Memphis la Blusera, y hay que entender que, Germán, no se hacían muchos eventos de este tipo, y estás hablando vos, bueno, justamente de ese marco pre-Malvinas, dictadura militar mediante, no había muchos espectáculos que vincularan a gente joven o que estuvieran en un mismo sitio y tratando de, por lo menos, pegarse una bocanada de libertad en un ambiente muy oscurantista. Sí, exactamente. En el conurbano, ¿no es cierto? Donde festivales del barro, que bueno... Ahí te estoy perdiendo otra vez, Germán, ¿eh? Ahora sí. Ahí te pierdo, te pediría que vuelvas a la parabólica. Ahora sí. Me muevo un poquito, ahora Ahí sí. está, perfecto. No, te decía que estaban los festivales del barro, pero no eran en estadios, y era raro que se dé esto en el conurbano. Entonces, por eso tiene de que estuvo ese festival, pero nadie sabe qué, ni tocó, ni quién participó. Entonces la idea es, bueno, este miércoles invitarlos a todos, invitarte también a vos, Dani, a que vengas. Van a estar Adrián Bar tocando, que es guitarrista de Orions, que Orions estuvo en ese festival y de hecho fueron los organizadores. Orions es de Villavoz, por eso fue el nexo con el club. Ahí te vamos a pedir otra vez la parabólica, Germán. Estamos ahí justo perdiéndote, encontrándote. Estás como el tema de Spinetta, quedándote, oyéndote. ¿Me escuchás bien ahí? A ver, ahora me muevo al comedor. Ahora sí. De la cama al living. Sí. Ahora estoy en el living. Sí, estamos viendo, mira, Ruta del Rock, el video justamente que me habían pasado ahí de comunicación de 3 de febrero, de lo que va a ser no solamente esta plaqueta que se va a colocar, en este caso el miércoles a las 6:30 de la tarde, sino que es el puntapié inicial. Me gustaría también, Germán, que me cuentes un poquitito lo que van a hacer, porque cuando me lo habían comentado hace año y medio atrás, me pareció una idea increíble. Vemos el flyer original. La verdad que es increíble encontrarse con estas cosas y, como decís vos, en un lugar de conurbano. Pero este es el puntapié, es la partida, ¿no? Para ir recorriendo o develando o revelando ciertos lugares que quizás muchos vecinos de Caseros o del conurbano los tienen al lado y no se dan cuenta. Sí, tal cual. Acá, lo que es 3 de febrero, hay un pedacito de nuestro municipio que es Caseros, Ciudad Jardín, Palomar, donde pasaron un montón de cosas de la historia de nuestro rock. Bueno, empezando por la casa de Tanguito, ¿no? Tanguito era de acá de Caseros, y la casa está tal cual, cuando él vivía, todavía vive la sobrina, así que la idea es ir marcando esos lugares por donde pasaron estos artistas. No solamente Tanguito, también en Ciudad Jardín nació Arcoiris, todo lo que significó en la década del 60. Acá hay una iglesia que es la Sagrada Familia, donde... Ay, quedó ahí en la puerta, ¿eh? Estaba por ahí te sí. Tengo, dale. Bien, no, una iglesia donde la Sagrada Familia, donde Gustavo Santaolalla era monaguillo y empezó sus primeros pasos en la música con Ara Tocatleán y Bordarampé, y ahí forman Arcoiris. Nada, después el inicio del metal con Ricardo Iorio y el Chofa Moreno, se da acá en tantos lugares. Ricardo Iorio tiene su casa, o tenía su casa en Caseros, teniendo una verdulería con la familia, por eso le quedó el apodo del Papero. Después, cuando muere Chofa Moreno, se suma Osvaldo Civile, que es una persona que vivía muy querida en Sasteña.
que también es del barrio. Entonces, de alguna forma, B8 tiene su nacimiento también acá. Bueno, si quieren ampliar también para no hacer solamente música y quedan dentro del partido, se van a Santos Lugares y supongo todavía está de pie la casa de Ernesto Sábato para pegarle una visita, una mirada. Y quería preguntarte, Germán, estamos charlando con Germán Felices del equipo de comunicación del municipio de 3 de Febrero, si a través de este relevamiento que fueron haciendo encontraron uno o dos lugares donde se tocara habitualmente ahí y que fueran por lo menos, no te digo bastiones, pero sí sitios donde algunas bandas pasaban en los 70, 80 o 90. Bueno, Graf Zeppelin es un lugar histórico acá en Plaza Plate, donde Sí, de alguna forma empezó el jazz con la Argentina, con Malosetti. Acá paraba mucho Walter Malosetti, vivía acá muy cerquita del barrio, y con su sobrino Ricardo Pelican, ¿no? Que hoy es referente del jazz claro. acá en la Argentina, son de acá del barrio también. Bueno, acá hay una bicicletería, que donde yo inflo mi bicicleta, y uno va, infla su bicicleta y se va como si nada, y en ese lugar debutó Andrés Ciro con Los Piojos. Los Piojos ya venían tocando, el primer recital que canta Ciro es ahí, en una bicicletería, acá del barrio. Entonces de eso se trata, ¿no? De marcar esos lugares y que la gente que transita la calle va a inflar una bicicleta y se encuentra con que en ese lugar pasaron un montón de cosas importantes para nuestra historia. Ya te digo, Sumo también debutó acá en el Club Caroline, que hoy en día es una roticería. Qué increíble. ¿No? Entonces son un montón de pedazos de historia. Así que, y la idea también tiene que ver con armar un circuito turístico. Vos sabés que es difícil en el conurbano poder encontrar una identidad propia teniendo la capital tan cerca, cuando casi todas las cosas culturales pasan en la capital. Bueno, nosotros tenemos un montón de cosas para mostrar, un montón de cosas que nacieron de acá, y esa es la idea un poco del proyecto, ¿no? Por suerte tenemos un intendente que es rockero, que es Diego Valenzuela, que se enganchó, le encantó el proyecto del primer momento, así que nos dio toda la libertad para ir para adelante y poder armar el circuito que lo queremos lanzar en los próximos meses. La idea sería cartelería en la calle, para que se lo imagine la gente, con los lugares identificados, por ejemplo la casa de Tanguito o esta bicicletería Medeker, que es donde tocaron Los Piojos, con información de esa banda y un código QR para que la gente pueda a través del celular ingresar a un mapa virtual. A partir de ese mapa pueden hacer recorrido virtual, ver información y biografía de ese artista, escuchar canciones, por supuesto, y ampliar un poco la información. Acá a la vuelta, por ejemplo, de mi casa, donde yo estoy ahora, acá en Ciudad Jardín, es esquina Libertad, la casa donde vivían Los Piojos, y crearon ahí Tercer Arco, ¿no? Hay un tema que es esquina Libertad, que habla sobre las curvas de esta calle, que es Libertad. Ciudad Jardín es un barrio que tiene la particularidad de tener curvas y bueno, es un barrio muy particular en lo urbanístico y bueno, es un homenaje un poco al barrio, nombra a un ombú que está encerrado, dice la canción, claro, es un ombú que hace referencia a la batalla de Caseros 1852 que también fue acá. Entonces la idea es integrar un poco de historia, no solamente de rock, porque en este caso también tienes la batalla de Caseros, o como vos dijiste, la vida de Ernesto Sábato, que es un ícono cultural para Santos Lugares. Entonces, visibilizar todas esas historias que a veces quedan ocultas, y de los dos lados, el vecino de acá cuando pasa caminando por los lugares y no se da cuenta del pedacito de historia que está caminando, y también para que la gente de afuera pueda venir a 3 de febrero y ver todas las cosas que tenemos acá, ¿no? Qué loco, me quedé pensando recién en lo de la roticería. Quizás hay alguien que está esperando un pollo al espiedo y por ese mismo lugar pasó Ricardo Mollo, bueno, ¿no? Sí, ahí fue el debut de Sumo. Vos sabés que Luca Prodan también vivió acá en Ciudad Jardín, al lado de una comisaría, la comisaría de Palomar Séptima. Qué acorde. Ahí vivía Luca Prodan. Y cruzando la vía, ya eso es el municipio de Morón, está la Traviata, que hoy es una pizzería, y en el sótano es donde ensayaba Sumo. Ahora hay un mural ahí de Luca Prodan. Ellos del lado de Morón, nosotros estamos muy pegados a Morón, son 2 cuadras de la estación de Palomar. Que donde también estaba la chapita, ¿no? La famosa chapita Porrón y Palomar de la canción de Divididos. Entonces son todos esos lugarcitos que o se convirtieron en canciones o que fueron inspiración. Por ejemplo, Gustavo Santaolalla, el otro día estuvimos hablando con él, nos contaba que Mañana Campestre es un tema que lo compuso en el patio de su casa, acá en Ciudad Jardín, pensando en el barrio, ¿no? Claro, hay un circuito por las cosas que me estás diciendo y calculo que en cada lugar, ¿no? Si vas a la zona norte, a Tigre lo mismo, si vas para la zona sur del Gran Buenos Aires lo mismo, bueno, si vas al oeste
un poco más para el lado de Morón, Ituzaingó, Palomar, Castelar, ni hablar, pero como uno no se da cuenta de todas las referencias culturales que tiene al costado, por ahí porque convive con ellas o porque, como decís vos, no está explotado, y no me refiero a comercialmente, sino que está explotado el circuito cultural o musical, como quieras llamarlo, de una forma turística, cuando en otros lugares del mundo le sacan agua a las piedras, ¿sí? Yo entiendo que por ahí, si vas a Londres, obviamente es una ciudad que tenés 70.000 ejemplos de un montón de cosas que han casi cambiado la historia, pero creo que cada lugar, cada pedazo de tierra tiene una historia que contar, y más en el conurbano, como decís vos, estando tan cerca de Buenos Aires, pero donde el rock ha terminado, por lo menos para mí, modificándose o alimentándose desde los 60 para acá, los mismos arcoíris, lo mismo el reloj, si vamos a la zona de Ramos Mejía, también con el toque de Caseros, y si seguís la línea del Sarmiento te encontrás con Animal, te encontrás con lo que fueron los Caballeros de la Quema, con Árbol, con Nuca, con Leo García, si seguís para el lado de Moreno. Tenemos un montón de referencias y a veces las olvidamos o forman parte de la rutina diaria, pero tiene que ver a veces con la memoria colectiva, ¿no? Con rescatar este pedazo de historia, compartirlo y hacer saber que está, visibilizarlo. Por eso me parecía una idea genial. Entonces, repasamos, Germán, un poquitito. La plaqueta se va a colocar en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires este miércoles 20 de marzo, rememorando los 37 años de aquel Festival Rock del Sol a la Luna, 6:30 de la tarde. Así es, el miércoles 6:30 en la cancha de Estudiantes hay un hall de entrada que es el hall de fama de Estudiantes, donde están los jugadores históricos que pasaron por el club, como por ejemplo el Pocho Lavezzi o Pablo Mouche. Ahí hay un espacio que el club donó para que podamos hacer esto. Es un reconocimiento compartido, ¿no?, entre la municipalidad y Estudiantes, porque para Estudiantes también es importante. Un club de la Primera B Metropolitana, esperemos que entre poco del salto Nacional B, ahí está segundo a punto de ascender. Es importante, digo, también haber formado parte de la historia de nuestro rock, ¿no? Y construir o contar lo que fue ese festival. Vos sabés que el otro día conversábamos con un miembro de la comisión de estudiantes que ese día estuvo como espectador, así que va a estar mañana, va a contar también, el miércoles, va a contar cómo fue del lado del pibe que tenía 16 años y era del barrio y tenía un mega festival en la cancha de Estudiantes, ver cómo lo vivió él, cómo vio la gente de encontrarse con un Sumo que en ese momento no lo conocía nadie. Va a estar Adrián Bar, que nos va a contar cómo fue parte de la organización, cómo fue animarse a hacer semejante recital, invitando también a Sumo, que hacía canciones en inglés en aquella época, cómo fue esa anécdota medio pelea en chiste entre Papo y Luca, alguna anécdota de Miguel Abuelo. Bueno, ahí va a estar Adrián y también va a estar el bajista de Memphis. Van a hacer algunos temas, algunos covers de aquella época, recordando las bandas que tuvieron. Así que sí, vamos a colocar esa placa. Va a ser como de alguna forma el primer hito que vamos a marcar esta ruta del rock. Después vamos a ir marcando los demás lugares, ¿no es cierto?, emblemáticos, haciendo siempre, la idea es armar un mini eventito con la comunidad que está por ahí cerca, para que lo vea, para que se entere, para visibilizar un poco todo esto, ¿no? Y colaborar un poco con la cultura rockera, y esto que hablábamos, la identidad del conurbano, ¿no? Vos hacías el circuito hacia el oeste, todo lo que tiene esta zona, algo particular tiene que ver acá con el rock. Como pasa en la zona sur, quizás con otras cosas, ¿no? Quizás más portuario, quizás más relacionado con el fútbol. Fíjate, los clubes que hoy están en primera del oeste no hay prácticamente, casi todos. En la zona sur, con Banfield, con Lanús, con Racing, Independiente. Sí, es verdad. Bueno, acá se desarrolla el rock, más que otra cosa, ¿no? Y en cierta forma hoy que hay un montón también de artistas y de músicas de músicos en el barrio, también apoyarlos para visibilizar y que se sumen, ¿no? Quizás bandas que hoy, por ejemplo, Las Diferencias, que de acá de Casero, Sí. hacen cover de tanguito, por ejemplo, homenajeando a los íconos de su barrio, a las leyendas de su barrio. Entonces, la idea también no es solamente recordar y que quede como en la memoria de lo que pasó, sino también incentivar a las bandas actuales, ¿no? Y armar un propio circuito que mezcle la historia con la actualidad.
Germán, muchísimas gracias por habernos atendido muy claro con toda la información y bueno, en este caso recordando lo que fue aquel festival del 82, Rock del Sol a la Luna, donde se va a hacer en ese mismo lugar, que es el Estadio de Estudiantes, en este caso no la entrega, sino donde se va a colocar una plaqueta teniendo en cuenta la memoria colectiva de semejante evento cultural y rockero. Te mandamos un abrazo muy grande, mucha Mary, si puedo, el próximo miércoles me paso por ahí un ratito para saludar y para ver, obviamente quiero preguntar un montón de cosas. Dale, sería un placer verte por ahí y bueno, estamos en contacto y a cualquier otro evento que te pueda sumar de la Ruta del Rock vas a ser bienvenido porque sos un baluarte muy importante en el rock y en esto de volver a construir historias que quizás quedaron medio olvidadas. Así que para nosotros es importante que vengas o por lo menos que nos des este espacio para que la gente se entere y se sume también. Germán, un abrazo gigantesco y bueno, mucha mer para todo lo que va a ser la Ruta del Rock. Muchas gracias, Dani, un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Germán Felices de la Dirección de Comunicación del municipio de 3 de febrero sobre este día, muy pero muy buena, me parece a mí atractiva para aquel que le guste este tipo de cosas. Yo prefiero ir a un lugar donde haya un poquito de historia, más allá de que me toque un café o no, que ir a un lugar que está desangelado o no tiene esa historia, por lo menos para aquellos que nos gusta la historia. Piensen que no acá, pero en Estados Unidos y en Inglaterra son tours guiados. Ok, cada uno tomará, en este caso, la dimensión de, por ahí comparar, no es lo mismo la roticería hoy donde Sumo tocó alguna vez que el callejón donde The Clash sacó una foto. Tiene que ver con lo que cada uno por lo menos valora o pone en balanza. Para mí sigue siendo una idea muy pero muy atractiva y va a comenzar este próximo miércoles colocando la plaqueta en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Lo que habrán sido los camarines, ¿no?, de ese festival, con Riff, Violadores y Sumo y Baglietto.